Bueno, vamos a hacer un video corto sobre los enlaces secundarios y algunas de sus características. Dentro de los principales enlaces secundarios podemos encontrar los enlaces hidrógenos, también llamados o conocidos como enlaces de puente de hidrógeno, y son un tipo de enlace que se encuentran dentro de las fuerzas intermoleculares. Son un tipo de fuerzas de atracción que existe entre moléculas de las sustancias de carácter covalente, como en el caso de la foto sobre el H2O o el agua, que nosotros conocemos, y un tipo particular de interacción electrostática dipolo-dipolo, que luego explicaremos más adelante con la fuerza de Van der Waals. Entonces, se da entre un átomo de hidrógeno que está unido en un enlace covalente, altamente polarizado, con otro átomo de carácter fuertemente electronegativo, como puede ser el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, que es de un tamaño más pequeño. Se puede decir entonces que el enlace de hidrógeno es una fuerza de Van der Waals de dipolo-dipolo, pero un poco más fuerte que estas, pero son aún más débiles de lo que podría ser un enlace covalente o iónico normal. Bueno, entonces, las fuerzas de Van der Waals. El enlace de Van der Waals es una fuerza débil de atracción que puede existir entre los átomos y las moléculas. El mecanismo de enlazamiento es muy parecido a lo que sería un enlace iónico, que está atraído por atracción de cargas opuestas, pero la diferencia clave es que no se transfieren electrones. La atracción entonces depende de distribución de una carga positiva y otra negativa, y a estas asimetrías se las llaman dipolos. El enlazamiento secundario puede ser de dos tipos, según los dipolos sean temporales o permanentes. Los tipos de fuerzas que se pueden categorizar son tres, y entre unas de ellas son los dipolo-dipolo, que se da cuando dos moléculas polares, dipolos, se aproximan, se produce una atracción entre el polo positivo de una con el polo negativo de las otras. También están las de tipo de interacciones iónicas o dipolo-dipolo inducido, que se da cuando una molécula polar, dipolo, al estar próxima a otra no polar, induce a esta otra a producirse una fuerza de atracción intermolecular llamada dipolo-dipolo inducido. También están las fuerzas de London o de dispersión, que se da entre las moléculas no polares y puede producirse transitoriamente un desplazamiento relativo de los electrones, originando un polo positivo y otro negativo, haciendo que el polo positivo de una atraiga al polo positivo de la otra y viceversa. Bueno, los polímeros y procesamientos de polvo. Voy a hablar un poco y respondiendo a las preguntas hechas en el simulacro. Hablo de las fuerzas intermoleculares, que lo que distingue, por ejemplo, a los polímeros de los materiales son las propiedades mecánicas que tienen con estos. En general, podemos decir que los polímeros tienen una excelente resistencia mecánica debido a que las grandes cadenas poliméricas se atraen. Las fuerzas de atracción intermoleculares entonces dependen de la composición química del polímero y pueden ser de varias clases, como por ejemplo para el caso de los tipos de fuerzas de Van der Waals, que son las electroestáticas, donde se unen los dipolos dipolo y dipolo, son muy débiles en las moléculas de tamaño normal, pero en los polímeros se multiplican y son mucho más grandes. En el caso es el polietileno. También están los de tipos dipolos permanentes, como en el caso de los poliésteres, y los de enlaces de hidrógeno para el caso de las poliamidas o nylon. ¿Y qué sería esto de los procesamientos de polvos? Bueno, según la lectura que hice sobre el libro de Askeland, las fuerzas de Van der Waals conducen a fuerzas considerables para partículas finas de cualquier material. Dichas fuerzas son de atracción y desempeñan un papel clave en el procesamiento de lo que serían las pinturas, las tintas magnéticas para grabar y estos polvos de dispersión. Que estos polvos, que pueden ser metálicos o cerámicos, se utilizan para procesar tantos materiales cerámicos también como metálicos, mediante rutas, si bien entendí, denominadas procesamientos de polvo. Y respondiendo a la pregunta de si existen los metales, este procesamiento de polvo es una técnica de procesamiento de metales que comprende la unión del estado sólido de un polvo fino granulado para obtener un producto totalmente denso. También es llamado pulvimetalurgia. Bueno,
eso sería todo. Muchísimas gracias.